Muy bien, hermanos, que vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, precioso Señor, exaltamos tu nombre, te bendecimos, Señor. Estamos aquí congregados en tu nombre para glorificarte, Señor, para reconociendo que tú eres el único, eterno Dios, soberano, todopoderoso, incomparable, ante el cual estamos hoy, Señor, rogando por tu misericordia, tu gracia que ha sido derramada sobre nosotros, de la cual hemos cantado, nos hemos deleitado recordando esa gracia, Señor. Y hoy te pedimos que se extienda aún más, para que traigas luz a nuestra mente, a nuestra vida, Señor, a través del mensaje de tu palabra, a través de las escrituras, Señor. Que hoy podamos recibir lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Que podamos entender el mensaje, atesorarlo en nuestro corazón, pero sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Señor, este tiempo es tuyo, que seas tú hablándonos para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a iniciar con una serie sobre la carta a los Colosenses. Si usted busca ahora su Biblia ahí en Colosenses capítulo 1, y vamos a leer solamente el primer versículo a modo de introducción. Hoy vamos a iniciar una serie expositiva de toda la carta a los Colosenses, lo que quiere decir que por varios meses vamos a estar domingo a domingo meditando en porciones de esa carta de Pablo a la iglesia en Colosas. Dice así el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A modo de introducción, hermanos, sobre esta carta, quisiera mencionar algunos datos para que nos ubiquemos un poquito en el contexto histórico de la carta. Esta carta Pablo la escribe aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Como él mismo se presenta al inicio. Y fue dirigida originalmente a una iglesia en Asia Menor, ubicada en una ciudad llamada Colosas, en el suroeste de lo que hoy es conocido como Turquía. Ahí estaba esta ciudad de Colosas. Y esta ciudad de Colosas formaba parte de un tipo de confederación, digámoslo así, junto a otras dos ciudades que eran Hierápolis y Laodicea. Esas tres ciudades conformaban como esa confederación, digámoslo así. Y en la antigüedad, esta ciudad de Colosas había sido un centro comercial muy importante, donde concurrían diferentes culturas, diferentes filosofías, diferentes formas de pensar. Era un centro multicultural, digamos, era una ciudad multicultural. Aunque en los días en que Pablo escribe la carta ya no era tan importante a nivel comercial, pero sí tenía una gran historia comercialmente hablando, culturalmente hablando. Por lo tanto, podríamos decir que era una ciudad multicultural, digamos, influenciada incluso por varias filosofías y culturas de pueblos cercanos. Esta iglesia en Colosas no fue fundada, hermanos, directamente por el apóstol Pablo. Más bien parece que durante la estadía de Pablo en Éfeso, que Éfeso quedaba relativamente cerca de Colosas, había un hombre de nombre Epafras, un ciudadano de Colosas, digamos, de nombre Epafras,
que fue a escuchar a Pablo a Éfeso, conoció el Evangelio y luego entonces regresó a Colosas y fundó allí la iglesia en Colosas, a la que Pablo originalmente escribió esta carta, como lo podemos ver ahí en el versículo 7 del capítulo 1 donde estamos. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras fue el que escuchó a Pablo, recibió, conoció el Evangelio y él vino y fundó la iglesia en Colosas. Entonces, podríamos decir que Pablo era como el abuelo espiritual, digamos, de estos hermanos colosenses. Aunque Pablo nunca visitó la ciudad, él fue como el padre espiritual de Epafras, quien a su vez fue el padre de estos hermanos en Colosas, fue el que fundó la primera iglesia ahí. Y esta carta Pablo la escribe estando preso en Roma, al igual que la carta a los filipenses que estudiamos, terminamos de estudiar el año pasado, la estudiamos. Y en esa condición, digamos, en esa temporada en la que Pablo estaba preso en Roma, Pablo recibe un reporte, digamos, del mismo Epafras acerca de algunas amenazas que la iglesia en Colosas estaba enfrentando. Algunos falsos maestros estaban tratando de convencer, digamos, a los creyentes, a los hermanos que estaban ahí, de que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo si querían experimentar una vida espiritual más plena. Se habían infiltrado, digamos, falsos maestros que querían engañar a los creyentes, haciéndoles creer que aparte de Cristo ellos necesitaban otras cosas para estar completamente plenos, espiritualmente hablando, digámoslo así. Esa, hermanos, es una de las amenazas que ha tenido que enfrentar la iglesia del Señor a lo largo de toda su historia. El peligro de creer o ser llevados a creer que el Evangelio de Cristo, que la salvación que el Evangelio ofrece no es una salvación completa. De tal forma que siempre, hermanos, durante toda la historia, durante los 2000 años de la historia de la iglesia, siempre ha existido y sigue existiendo esa amenaza, siempre han existido y siguen existiendo falsos maestros que quieren hacernos creer que Cristo no es suficiente para estar plenos. Amén. Y ese es un engaño del enemigo. Entonces, estos falsos maestros que se habían infiltrado, digámoslo así, entre los creyentes en Colosas, hacían una mezcla de filosofía griega con leyes y ceremonias tomadas del paganismo y del judaísmo. Hacían un combo ahí, ¿verdad? Una mezcla de varias cosas. Entonces Pablo se entera de esta situación por medio de Epafras, ¿verdad? Epafras le escribe a Pablo, le comenta la situación que está pasando allá en Colosas. Y entonces Pablo de inmediato les envía esta carta que vamos a empezar a estudiar. Y vamos a ver como a grandes rasgos de lo que trata esta carta. Hoy vamos a hacer como la introducción a la carta. Y lo primero que quisiéramos mencionar es el tema de la carta. El tema de la carta. Pablo, la carta la escribe como respuesta a las amenazas que estaba recibiendo la iglesia en Colosas, ¿verdad? Que estaban siendo influenciados por falsas enseñanzas. Entonces, en respuesta a esos peligros, digamos, Pablo les envía esta carta. El tema de la carta, hermanos, el tema central de la carta, lo podríamos resumir, digamos, como utilizando un tipo de ecuación matemática, digamos, y sería más o menos así: Cristo más nada es igual a todo,
y todo menos Cristo es igual a nada. Se lo voy a volver a repetir para que le quede más claro. Podemos resumir el tema central de la carta que Pablo le escribe a los hermanos colosenses con esta ecuación matemática. Es sencilla: Cristo más nada es igual a todo, y todo menos Cristo es igual a nada. Amén. Porque Cristo es todo. Si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más, no nos hace falta nada más. Y aunque lo tuviéramos todo, si no tenemos a Cristo, hermano, no tenemos absolutamente nada. Podríamos resumir, digamos que ese es el tema central de la carta que Pablo escribe a los colosenses. Porque es que eso básicamente es lo que Pablo está tratando de comunicar a los hermanos colosenses. Y hoy, hermanos, en pleno 2026, hoy sigue siendo un mensaje igual de relevante, igual de importante como lo fue hace 2000 años cuando se escribió esta carta. Hoy sigue teniendo el mismo peso, el mismo impacto para nosotros hoy en día como para los hermanos colosenses hace 2000 años, quienes recibieron originalmente esta carta. Y es que hay algo que distingue, hermanos, el cristianismo de toda otra religión. Hay algo que distingue al cristianismo de cualquier otra filosofía, y es el hecho de que el cristianismo está centrado en la persona y en la obra del Dios encarnado, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro del Evangelio. Él es el Evangelio encarnado, nuestro Señor. En ninguna otra filosofía, en ninguna otra religión, su Dios se encarnó y se entregó por nosotros. Solo Cristo Jesús, nuestro Señor. De tal forma que Pablo con esta carta está tratando, por decirlo de alguna manera, de vacunar a esta iglesia contra las falsas doctrinas. Vamos al capítulo 2 de Colosenses. Vean lo que dice el versículo 4. Dice Pablo: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo está tratando de vacunar a esta iglesia contra los engaños de los falsos maestros. Versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo en varios pasajes él deja claro que todo lo que se oponga o sea contrario al evangelio de Cristo, dice Pablo, es un engaño, es una mentira. No se dejen engañar, no se dejen convencer por estos falsos maestros, por estos engañadores. Ese es el tema de la carta. Ahora, podríamos resumirlo así, como le digo, a grandes rasgos. Ese es el tema central de la carta. Ahora yo quisiera comentarles que el cristianismo, como les decía hace un momento, lo que hace el cristianismo superior, digámoslo así, o inmensamente superior a cualquier otra religión, no es el hecho de que las normas morales que promueve el cristianismo sean superiores a las que promueve cualquier otra religión, aunque es cierto que el cristianismo promueve normas morales altas, digamos, pero ahí no es donde radica la superioridad del cristianismo. No es en eso. La centralidad del cristianismo, la superioridad del cristianismo radica en la superioridad de Cristo. Amén. Radica en la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el enfoque que Pablo hace en la carta, en la superioridad de nuestro Señor, quien siendo Dios se hizo hombre. Amén. Que murió en una cruz por nuestros pecados para pagar nuestra deuda delante de la justicia del Padre.
Ninguna otra religión, hermanos, puede proclamar un mensaje como este. Ninguna. Por eso es que el cristianismo es enormemente superior a cualquier otra filosofía, a cualquier otra religión, porque se basa en la obra y en los méritos de Cristo. Totalmente. Amén. Porque hay un solo Dios, solamente un Dios, el Dios Trino, que se revela en las páginas de las Escrituras, de la Biblia que usted y yo tenemos. Ahí Él se nos revela a nosotros, y fue una de esas tres personas divinas de la Trinidad, Dios el Hijo, el que se encarnó y murió por nosotros en una cruz. Como Pablo lo dice allá a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, Pablo le recuerda a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, eso es lo que Pablo está tratando de decirnos también en esta carta a los colosenses, en esta breve carta de solo 4 capítulos, donde se exalta la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo sobre todo lo demás. El tema central es la superioridad de Cristo. Pablo, a lo largo de esta carta, él va a tocar, digámoslo así, algunos otros temas, pero siempre va a volver una y otra vez al tema central, al tema de la superioridad de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Como lo dice en el capítulo 3, versículo 11, dice que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Él es suficiente, Él es supremo, es lo que Pablo quiere tratar de enseñarnos. Así que, hermanos, nosotros no tenemos necesidad de un conocimiento más profundo aparte del que Dios nos ha revelado en su evangelio. Es suficiente para nosotros. Pablo lo menciona en el capítulo 1, verso 24. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Y cuál fue la administración que le fue dada a Pablo, hermanos? Que anuncie cumplidamente, completamente la palabra de Dios. Amén. El misterio, continúa Pablo diciendo, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo dice, había un misterio, había algo que había sido oculto por los siglos, por las edades, y Dios me escogió como el apóstol, como siervo enviado a anunciar esa verdad, ese misterio que ahora Dios quiso revelarlo a sus santos, a su iglesia. ¿Y cuál es ese misterio, Pablo? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Era un misterio, hermanos. Los grandes personajes del Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, los sacerdotes, toda esta gente que Dios usó tremendamente, ellos no se les había revelado este misterio que ahora Dios quiso revelar a sus santos, a su iglesia, a usted y a mí, hermano. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Pablo dice, hermanos, ustedes no necesitan ningún conocimiento más profundo del que puedan encontrar en el evangelio. Dios quiso revelar sus misterios, todos a través del evangelio. Tampoco es necesario que nosotros llevemos a cabo ritos
y ceremonias como la circuncisión, por ejemplo, a pesar de que había sido un mandato dado por el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Pero Pablo ahora dice, ni siquiera de eso ahora ustedes tienen necesidad, porque todos esos ritos, todas esas ceremonias no eran más que una sombra, como dice Pablo en el capítulo 2 lo menciona. Era una sombra de Cristo, pero el cuerpo que proyectaba esa sombra es Cristo mismo, y Cristo ya vino, hermanos. Esas cosas eran una sombra, eran un anuncio, señalaban a Cristo, pero Cristo ya vino. Habiendo Cristo venido, esas cosas ya no son necesarias para nosotros. Tampoco someternos a leyes y reglas humanas, dice Pablo, no deben llevar una vida, rigurosa, yendo más allá de lo que la Biblia enseña, pues. Porque ya Cristo obedeció la ley de Dios perfectamente por nosotros. Perfectamente. Capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres? Hermano, esto no significa, Pablo dice, no deben someterse a leyes y a cosas humanas. O sea, eso no significa que entonces ahora los cristianos podemos vivir como se nos da la gana. No es eso, hermanos. Porque como ya Cristo lo hizo todo, ya Cristo pagó mi pasaje, yo tengo entrada gratis al cielo, entonces yo puedo ahora hacer y deshacer como yo lo quiera. No es eso lo que Pablo está diciendo acá. No, de hecho, el mismo Pablo en el capítulo 3 del versículo 5 en adelante, estamos haciendo como un repaso ahí como por toda la carta, ¿verdad? Casi toda la carta a Colosenses, como tocando ahí puntos centrales, digamos, de la carta, como para tener un panorama más amplio, más claro de todo lo que vamos a ir analizando más en detalle, semana a semana. Entonces, el mismo Pablo en el capítulo 3 del versículo 5 en adelante, él mismo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son esas cosas? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No habléis mentira y todo lo demás que ya conocemos, ¿verdad? Pablo, él no está diciendo, no es que ya pueden vivir como les da la gana, no, más bien él dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Pablo no está diciendo que ya ahora podemos vivir como nos da la gana, ¿verdad? No, Pablo más bien nos dice que todo lo que nosotros necesitamos para luchar eficazmente contra el pecado, todo lo que nosotros necesitamos para crecer en gracia y en santidad, no debemos buscarlo fuera de Cristo ni de su evangelio, porque todo está en Él. Todo lo tenemos en Él, es lo que Pablo dice. Versículo 2, capítulo 18 dice Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante, qué significa eso, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere Pablo? Entremetiéndose, digamos, ahí en lo que ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Estos falsos maestros clamaban haber tenido visiones, ¿verdad? Esa era como parte del engaño, y sigue siendo parte del engaño hoy de falsos maestros. Hay gente que dice, yo estaba ahí y descendió un ángel y me dijo esto y haga aquello y lo otro. Ellos hablaban de que habían tenido visiones y cosas, y Pablo dice, estos no se están sujetando de la cabeza que es Cristo. Y vean lo que dice Pablo, y ahora en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Es decir, ¿de quién depende el crecimiento de la iglesia? ¿Quién es el que le da el crecimiento a cada uno de nosotros, hermanos? Cristo. Cristo. De su conexión con Cristo. Nuestro crecimiento depende de nuestra conexión con Cristo. El mismo Jesús lo decía en la parábola de la vid. Dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Si no están unidos a mí, no pueden llevar fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, nuestra santificación, todo depende de nuestra unión con Cristo, de nuestra conexión con Él. Entonces no tenemos que buscar nada más fuera del Evangelio. No tenemos que buscar absolutamente ningún recurso, nada, absolutamente nada fuera de Cristo, porque todo, absolutamente todo lo tenemos en Él. Amén. Entonces, ven cómo Pablo vuelve una y otra vez al tema central, la ecuación matemática que les mencionaba: Cristo más nada es igual a todo, y todo menos Cristo es igual a nada. Una y otra vez a lo largo de la carta, Pablo vuelve otra vez al mismo tema, al mismo énfasis central de que exalta la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo. Amén. Bien, hermano, eso en cuanto al tema de la carta. Ahora yo quisiera que pasemos un poquito a ver la estructura de la carta. La estructura de la carta. La Biblia en general, digamos, toda la Biblia, es un libro tan rico, ¿verdad? Tan multifacético, ¿verdad? La Biblia toca todos los temas relacionados al hombre, a nuestra relación con el Señor. Y no solo nos enseña muchas cosas a través de lo que dice, sino que también la Biblia nos enseña cosas a través de cómo lo dice, de la forma en cómo lo dice. Y en el caso particular de esta carta a los Colosenses, la forma como Pablo estructuró, digamos, el contenido de la carta es sumamente instructiva. O sea, podemos aprender muchísimo, no solo de lo que Pablo nos está diciendo, sino en la forma en que Pablo lo está diciendo. Al igual que en la mayoría de cartas que Pablo escribió, ¿verdad? Y en términos generales, digámoslo así, Pablo divide esta carta en dos secciones, en dos grandes secciones, digamos. La primera, que son los primeros 2 capítulos, que es evidentemente doctrinal. Y la segunda parte, los capítulos 3 y 4, es evidentemente práctica. Es decir, que en los primeros 2 capítulos de la carta, Pablo se detiene a considerar lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Mientras que los capítulos 3 y 4, la segunda parte, ¿verdad?, encontramos los imperativos, digamos, los mandamientos, los deberes que se derivan de lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Eso es como está estructurada así a grandes rasgos la carta. O sea, Pablo lo que está diciendo es que a la luz de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, en la obra y en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, a partir de eso entonces nos dice cómo entonces se supone que debemos vivir ahora, entendiendo lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces, vean, noten esto, hermanos, y esto es importante. Pablo no comienza la carta hablando de la conducta del creyente. Pablo no inicia la carta de esta forma. Pablo comienza su carta hablando primero de lo que Dios hizo a nuestro favor, porque lo que Dios hizo a nuestro favor es lo que nos permite ahora entonces vivir de cierta forma. Pablo no dice el creyente debe comportarse de esta forma, no. Él empieza a exaltar
lo que ya Dios hizo por nosotros en Cristo. Y como resultado de eso, ahora nosotros podemos tener cierta conducta, cierto estilo de vida, vivir de cierta manera en consecuencia con lo que el Señor hizo ya por nosotros, no al revés, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo claro, hermanos, porque si no mantenemos ese orden bíblico que nosotros vemos en la carta, esa carta de Pablo a los Colosenses, así como les mencionaba, como en casi todas las demás, si no mantenemos ese orden, entendiendo que yo puedo ahora vivir de cierta forma por lo que Dios ya hizo, amén, no al revés. Si no mantenemos este orden bíblico, nosotros vamos a perder de vista el Evangelio y vamos a caer en la trampa del moralismo, y eso es peligroso, hermanos. Y yo sé que puede sonar un poco extraño tal vez esto, porque muchas personas creen erróneamente que el Evangelio promueve el moralismo, y no puede estar esto más lejos de la realidad. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, se opone al moralismo tanto como se opone a la inmoralidad. Déjenme explicarles esto. La Biblia tiene muchas cosas que enseñarnos acerca de ética, de moral, de principios, de un montón de cosas. Pero cuando hablamos de moralismo, nos estamos refiriendo a algo que va más allá del buen comportamiento ético y moral. Es otra cosa, digámoslo así. Y recuerden esto, hermanos, siempre que uno le agrega a una palabra, le agrega el sufijo ismo, ya estamos hablando de otra cosa. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una cosa es que nosotros promovamos una conciencia social, digámoslo así. Nosotros vivimos en sociedad, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, y nosotros debemos preocuparnos por los pobres, por las personas que están en necesidad, por los que tienen menos que nosotros. Debemos tener una conciencia social, una preocupación social, digamos. Eso es una cosa, eso está bien. Pero cuando le agregamos el ismo y lo convertimos en socialismo, ya eso es otra cosa. Ya eso es una ideología que promueve un sistema político, social y económico determinado. Cuando uno le agrega el ismo a algo, ya eso lo convierte en otra cosa. De igual forma ocurre con las palabras moralidad y moralismo. Son dos cosas diferentes. La moralidad es algo bueno, la moralidad, pero el moralismo es diabólico, hermanos. Así, tal cual. La moralidad debe ser perseguida, pero el moralismo debe ser atacado. Ahora, para que nos quede más claro todavía, el moralismo, digamos, en el contexto en que nosotros estamos usando esta palabra en esta mañana. ¿Por qué es que es malo el moralismo? Bueno, porque es que el moralismo lo que hace es que coloca las virtudes morales de las personas, ¿verdad?, como la base de nuestra aceptación. Y cuando digo aceptación me refiero a aceptación ante otras personas, a aceptación conmigo mismo y a aceptación delante de Dios. Entonces, si yo me porto bien, voy a ser aceptado. Eso es lo que promueve el moralismo, ¿verdad? Y esa enseñanza, hermanos, es totalmente contraria al Evangelio de Jesucristo. Ese es el problema del moralismo. De hecho, ese fue uno de los puntos principales del conflicto entre Cristo y los fariseos. Los fariseos eran los máximos representantes del moralismo, los máximos representantes en los días de Jesús, ¿verdad? En los días de su carne. En Mateo 23, 27, un pasaje conocido, Cristo los compara con sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan?
que Jesús le dice: por fuera a la verdad se muestran hermosos, con apariencia de piedad, lindísimos, blanquiticos, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia, de maldad. Los fariseos, hermanos, hacían un énfasis desmedido en la apariencia externa. Vivían de apariencia. Se enfocaban solo en la fachada externa. Ellos creían que por su buena conducta serían aceptados delante de Dios. Y más aún, ellos decían: si mi conducta la mejoro aún más, entonces todavía voy a ser más bendecido. Mientras mejor sea yo, mientras mejor me porte, más bendición voy a recibir de parte de Dios. Eso es lo que enseña el moralismo. Por eso es que es un mensaje diabólico, hermanos. Por eso es que Cristo contendía fuertemente con los fariseos, porque ellos tenían esta posición. El asunto, hermanos, es que la enseñanza del Evangelio es radicalmente diferente. El Evangelio, el mensaje del Evangelio es que por cuanto ya he sido aceptado por Dios, es decir, en base a lo que Cristo ya hizo a mi favor en la cruz del Calvario, entonces ahora yo puedo vivir de una forma que sea agradable a Él. No por mis méritos, no por mi esfuerzo, no por mi buen comportamiento, sino por lo que ya Él hizo por mí en la cruz. ¿Ven la diferencia? Es totalmente opuesto una cosa de la otra, hermanos. Y ese es el Evangelio. Entonces ahora yo puedo mejorar mi conducta moral, por decirlo de alguna forma, porque Dios ya hizo algo y yo no voy a ser aceptado por mi mejoría moral, digamos, sino que yo voy a ser aceptado siempre, siempre, siempre por lo que Dios ya hizo por mí en la cruz, en la persona de Jesucristo. Amén. ¿Ven la diferencia? En el moralismo, primero yo debo comportarme de cierta manera para ser aceptado. Pero en el Evangelio la acepción viene primero y la conducta después. Y los creyentes, hermanos, no estamos exentos de caer en esa trampa, en ese engaño, en la trampa del moralismo. Aún dentro de las iglesias cristianas se puede promover el moralismo si no tenemos bien claro en nuestra mente cuál es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ustedes saben que, por ejemplo, hay muchos billetes falsos circulando en la calle. ¿Cómo usted reconoce un billete falso de uno verdadero? Usted tiene que conocer el billete verdadero. Si usted no conoce el billete verdadero, a usted le dan cualquier billete y usted cree que es el verdadero, aunque sea falso. Si no conocemos, hermano, verdaderamente la esencia del Evangelio, podemos ser fácilmente engañados por cualquier mentira, porque no conocemos la verdad. Amén. Por eso es que muchas iglesias, hermanos, lamentablemente pueden caer en el error de promover el moralismo. Y eso precisamente es lo que Pablo está poniendo delante de nosotros, aún en la misma estructura de la carta a los Colosenses. Es decir, nosotros debemos comenzar por lo que Dios ya hizo en Cristo. Ahí inicia todo, por lo que Dios hizo. Y entonces, y solo entonces, vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana en pos de la santidad. Porque la base de nuestra aceptación delante de Dios no es nuestra conducta. Es el hecho de que nosotros estamos en Cristo por medio de la fe en Él. Somos aceptados en Él, no somos aceptados si me porto bien o me porto mal. Y eso es un engaño, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Somos aceptados en Cristo. Y Él es Cristo, hermanos. Él es aquel
en quien el Padre tiene toda su complacencia. El Padre se complace en su Hijo. Por eso es que Pablo insiste una y otra vez en esta carta en el hecho de que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Estamos unidos a Él. Cristo y yo, hermanos, somos uno. Él está en mí y yo en Él. Y así con cada creyente. Es en Cristo, todo está en Él. En el capítulo 1, hermanos, de Colosenses, en el versículo 13, Pablo dice que, hablando de Cristo, ¿verdad?, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo fuimos aceptados, fuimos redimidos en Cristo. Versículo 21, ahí mismo, vean lo que dice: y a vosotros también, que eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Fuimos reconciliados en Cristo. Versículo 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Capítulo 2, versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Capítulo 3, versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ven, hermanos, cómo a lo largo de toda la carta Pablo menciona una y otra vez que todo es en Cristo, todo es por los méritos de Cristo, en la persona de Cristo, por las obras de Cristo. Todo está en Él. Yo no tengo que esforzarme, hermanos, para tratar de impresionar a Dios. Escuche esto: porque Jesús ya impresionó al Padre por mí. Se lo voy a repetir otra vez, hermanos. No tengo que impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por mí. No podría impresionarlo aunque quisiera, además. Y eso es exactamente lo que Pablo está tratando de transmitirnos en esta carta: que yo soy aceptado delante de Dios por causa de Cristo, y como un resultado de eso, que ya Dios hizo, entonces ahora yo puedo comenzar a cambiar. Ahora yo estoy siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen de mi Señor Jesucristo. Cosas que antes yo amaba, ahora aborrezco. Cosas que antes aborrecía, ahora las amo. Por Cristo, por la obra suya. Hay un cambio, claro que sí, en nosotros. Pero ese cambio se produce por causa de lo que ya Dios hizo en Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. No es por nuestro esfuerzo, hermanos. No es por portarnos bien. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos otra vez allá a Colosenses capítulo 3. Pablo hace un resumen ahí magistral, digamos, de la carta en los primeros versículos del capítulo 3 de Colosenses. Y Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida,
Vean qué importante, no es que Cristo es una parte de nuestra vida, no, Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, vosotros entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, Pablo dice, ustedes ya murieron con Cristo, ustedes han muerto con Cristo y ustedes han resucitado a una vida nueva. Por lo tanto, ahora podemos andar en esa vida nueva en la que el Señor nos ha hecho resucitar en Cristo. Vean lo que dice el versículo 5 ahí mismo. Y bueno, lamentablemente, digámoslo así, la Reina Valera, la versión Reina Valera que tenemos, tiene como un título ahí antes del versículo 5, ¿verdad? Empieza hablando, luego hay un título, y lamentablemente lo digo porque nos puede dar la impresión de que Pablo ahora está hablando de otra cosa, y en realidad no ha cambiado de tema. Vean lo que dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, podríamos entonces ponerlo de esta manera, conectando como las dos partes, ¿verdad? Pero es un solo tema que viene hablando Pablo. Podríamos ponerlo de esta manera: por lo tanto, en consecuencia, digamos, por cuanto ya habéis muerto con Cristo y habéis resucitado a una vida nueva, haced morir lo terrenal en vosotros. Y él continúa diciendo, ¿verdad?, cuáles son esas cosas. Por esa obra que ya Cristo hizo en nosotros, podemos entonces vivir de cierta manera. No por nuestro esfuerzo, no por nuestros méritos, por la obra de Cristo. Ahora entonces podemos luchar eficazmente contra el pecado. Ahora podemos crecer cada vez más y más a la imagen del Señor, por la obra que ya Cristo hizo. Amén. Hermanos, vean, ya vimos, hablamos un poco del tema de la carta, hablamos de la estructura de la carta, y ahora yo quisiera mencionar en tercer y último lugar el énfasis de la carta. Es interesante notar que esta carta que Pablo le escribe a los colosenses, en esta carta nosotros no encontramos doctrina, digamos, que él no haya tratado en otras cartas, a otras iglesias. Por ejemplo, esta carta a los colosenses tiene muchas similitudes con la carta a los efesios. Y hay muchas cosas de las que Pablo habla aquí en Colosenses que ya Pablo las había hablado en su carta a los romanos. Entonces, digámoslo que, por decirlo de alguna forma, en esta carta nosotros no encontramos doctrinas nuevas, digámoslo así. Lo que sí es particular en esta carta es que es digamos, los énfasis que Pablo hace en algunas cosas que Pablo ya había mencionado en otras cartas. Alguien lo expresó de esta manera, para tal vez ayudarnos a entender. Pablo hace declaraciones colosales en Colosenses. Ahí está el énfasis. Pablo hace declaraciones colosales. ¿Qué son declaraciones colosales? Bueno, la palabra colosal sugiere algo enorme, algo gigantesco, ¿verdad? Algo sumamente grande, es colosal. Entonces él dice, Pablo en esta carta hace declaraciones colosales, de proporciones extraordinarias, acerca de Cristo y del Evangelio. Ese es el énfasis, digamos, ese es el énfasis que Pablo hace acá. Volvamos un momento al capítulo 1 de nuestra carta. Versículo 15. Pablo está hablando de Cristo ahí, ¿verdad? Y hablando de Cristo en el versículo 15, Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya vamos a llegar en unos domingos más a esa parte, ¿verdad?, de la carta. Vamos a profundizar más.
pero eso no significa que Cristo es el primer ser creado, ¿verdad? No es eso lo que está diciendo. Lo que significa esta declaración es que Cristo es preeminente, es decir, que está por encima de todo lo creado, porque Él fue el que hizo todas las cosas. Eso es lo que quiere decir esta declaración. Versículo 16, porque en Él, Pablo va a explicar aquí en qué sentido es Cristo es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas. Y vean, yo quiero que noten, que le pongamos una especial atención a todas las veces que Pablo menciona todas las cosas, toda. Vean lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¡Wow! Hermanos, es maravilloso comprender la supremacía que Cristo tiene, la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Es indudable, hermanos, que Pablo está enfatizando un punto aquí con toda esta declaración, y es obvia la intención de Pablo. No hay absolutamente nada que yo necesite para mi salvación, que yo necesite para mi santificación, que yo necesite para mi crecimiento espiritual, que tenga que buscarlo fuera de Cristo, hermanos, porque Él creó todas las cosas, Él sostiene todas las cosas, Él es preeminente sobre todas las cosas. Cristo, hermanos, Él es completamente suficiente para todo. Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitir en esta carta. Y no solamente encontramos esas declaraciones colosales acerca de Cristo en esta carta, sino también acerca del Evangelio. No lo vamos a leer ahorita, pero lean en su casa, ahí mismo en el capítulo 1, los versículos del 11 al 14. Del 11 al 14. Pablo menciona ahí todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dice que nos redimió, nos compró, nos trasladó de un reino a otro. ¿Por medio de qué? Por medio de su evangelio. Por medio de su evangelio. En el capítulo 2, hermanos, en el versículo 13, Pablo resume el evangelio ahí. Y dice: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ve, hermanos, yo estoy loco por llegar a esa sección de la carta. Es glorioso comprender lo que sucedió en la cruz, cómo fuimos perdonados, cómo fue quitada nuestra culpa ahí por medio de la sangre de Cristo. Y les comento esto nada más para entender un poquito lo que Pablo está diciendo ahí. Vean, en la antigüedad, cuando una persona hacía algo malo, cuando alguien cometía algún delito, digamos, llevaban a esa persona a la justicia, lo metían en una celda, ¿verdad?, cuando era encontrado culpable, y escribían en un papiro los delitos, digamos, que esa persona había cometido. Y resulta que los papiros que tenían en ese tiempo no permitían que la tinta se impregnara en ellos. Era como una pizarra acrílica, digamos, que usted escribe con un marcador acrílico y usted lo puede borrar fácilmente, ¿verdad?
así eran los pergaminos y la tinta que usaban. Entonces, la manera en que los papiros eran borrados era frotando el papiro. Seguramente con un trapo, con algo, frotaban y borraban lo que había escrito ahí, igual que como con una pizarra acrílica, para que nos lo podamos entender mejor. Y de hecho la palabra griega que Pablo usa en este versículo, cuando él dice quitándolo de en medio, hablando de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestra, o sea, del acta de condenación en contra nuestra, cuando Pablo dice quitándola de en medio, la palabra griega que usa ahí es frotándola, frotando el acta, ¿verdad? O sea, esa condena que había sido colocada ahí, que había sido escrita, digámoslo así, alguien se robó una gallina, digamos, y lo arrestaron por eso, y lo encontraron culpable, y lo metieron preso un mes por robarse la gallina. Entonces ponían un papiro ahí en la celda, esta persona se robó una gallina, ¿ok? Pasó el mes, cumplió su condena, y cuando había cumplido su condena, entonces se frotaba el papiro, se borraba ya su condena porque la había cumplido, de tal forma que el papiro quedaba limpio, el papel quedaba limpio. Y entonces Pablo dice acá, hermanos, escuchen lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dios tenía un libro, digamos, de papiro, donde estaban escritos todos nuestros pecados. Imagínense, Dios tenía ahí un acta, o sea, no era un librito, ¿verdad? Imagínense, el papiro enorme, ahí estaban escritos todos sus pecados. Imagínense, todo lo que usted había hecho mal, hasta sus malos pensamientos, todo, absolutamente todo. Y cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, y su sangre fue derramada, ese papiro fue borrado. En la cruz Él me dio el indulto, me dio el perdón, de tal forma que ahora usted y yo estamos limpios delante de Dios, hermanos, limpios, puros delante de Dios, porque nuestra condena fue borrada por medio de la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Yo ya quiero que lleguemos a esa parte de la carta, hermanos, pero quería compartirles esto. ¿Saben lo que Pablo está haciendo en esta carta? Pablo está predicándole el evangelio a los creyentes. Pablo le está predicando el evangelio a los convertidos, porque es que el evangelio, hermanos, no es un mensaje dirigido únicamente para los incrédulos. El evangelio es un mensaje que todos los creyentes necesitamos escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Vean lo que dice Colosenses 1:6. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, hablando del evangelio, ¿verdad? Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Está diciendo que el evangelio se está expandiendo en el mundo. El evangelio está creciendo en el mundo. Ha alcanzado cada vez a más personas. Pero ¿saben algo más? Dice Pablo, desde el día que ustedes oyeron el evangelio y creyeron en él, el evangelio está creciendo en ustedes mismos y está llevando fruto en ustedes también. Es lo que Pablo dice acá. Entonces nosotros debemos conocer el evangelio mejor, cada vez más. Y una de las cosas que vamos a ver más adelante en la carta también es que el éxito de nuestra vida cristiana no consiste primariamente en hacer un esfuerzo para portarnos mejor. No se trata de eso, ¿verdad? El éxito en la vida cristiana consiste más bien en hacer un esfuerzo para creer mejor en Cristo, en su obra redentora por nosotros. Amén. Entonces nosotros necesitamos volver al evangelio.
volver al Evangelio, creer en el Evangelio, empaparnos del Evangelio, sumergirnos en el Evangelio, porque es el único recurso, es el único combustible, hermanos, que nos va a permitir correr la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Necesitamos volver al Evangelio. Por eso les decía al inicio que esta carta hoy sigue siendo tan importante, tan relevante como hace 2000 años cuando fue escrita originalmente para los hermanos colosenses. Porque nosotros hoy enfrentamos los mismos peligros, enfrentamos las mismas amenazas que enfrentaron estos creyentes, y por lo tanto necesitamos la misma medicina, y es recordar lo que Dios ya hizo a nuestro favor en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos volver ahí una y otra vez, porque nosotros también estamos rodeados de falsos maestros. El mundo tiene sus falsos maestros, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje de esos falsos maestros? Que nuestra vida está incompleta hasta que lo que sea, ¿verdad? Es siempre con el objetivo de tratarnos de hacernos sentir insatisfechos, incompletos. Y podemos añadir un montón de cosas ahí, seculares, espirituales. Alguien podría decir: mi vida está incompleta, yo no me siento realizado, a menos que tenga éxito profesional, a menos que pueda alcanzar una buena posición económica, a menos que pueda casarme y tener un buen matrimonio, a menos que sea aceptado por los demás, a menos que yo sea admirado por alguien, a menos que tenga dones extraordinarios, a menos que los hermanos de la iglesia piensen bien de mí, tengan un buen concepto de mí. Y podemos seguir agregando y agregando cosas, y estamos influenciados por ese engaño del mundo, de los falsos maestros. Y nada más quiero que nos vayamos recordando algo, hermanos. Nuestra identidad, nuestra realización como creyentes, no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que nosotros podamos llegar a ser. Nuestra realización, nuestra identidad dependen del hecho de que estamos en Cristo. Él es el todo y en todos, y ni siquiera tengo que impresionar a Dios, porque ya Cristo lo impresionó por mí al Padre. Amén. Entonces, cuánto menos yo tengo que impresionar a los demás, y ni aún a mí mismo. Yo no necesito impresionarme a mí mismo para estar contento conmigo mismo. No lo necesitamos. Nuestro valor, hermano, nuestra valía está en Cristo. En Cristo solamente. Necesitamos sumergirnos en el Evangelio, empaparnos del Evangelio. Recordar todos los días, hermanos, que ese Evangelio es nuestro combustible que nos va a permitir correr y terminar la carrera hasta llegar a nuestra meta, con nuestros ojos puestos en Jesús, ¿verdad? El autor y el consumador de nuestra fe. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, como algunos lo mencionan, ¿verdad? El Evangelio es de la A a la Z. Todo está ahí, todo está centrado en Él. De tal forma, hermanos, que el Evangelio no es para que tratemos de corregir nuestra vida. Entonces no es que a partir de ahora vamos a comenzar a portarnos bien, digamos. El Evangelio no es para que a partir de ahora entonces comiences a leer tu Biblia, o el Evangelio no es para que a partir de ahora vengas a la iglesia todos los domingos. O sea, ojalá que leas tu Biblia, ojalá que vengas a la iglesia todos los domingos,
Pero ninguna de esas cosas nos hace aceptos delante de Dios. Nada de eso nos hace aceptables. La única manera de ser aceptados delante de Dios es en Cristo, reconociendo que no tenemos ningún mérito en nosotros mismos, pero aceptando por la fe, hermanos, a aquel que es plenamente aceptado por el Padre, a su amado Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que siendo hombre, hermanos, vivió una vida perfecta de obediencia y luego fue a la cruz a pagar por nuestras desobediencias. Todo estaba centrado en Cristo, en creer en Él, en confiar en Él, en descansar solamente en Él, plenamente en Él. Confía en Cristo, mi hermano, y deja de confiar en ti mismo, en tus propias fuerzas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia del Señor?